Hola, muy buen día, Miss. Nosotros somos aquí el equipo de Abdiel y Rosy y vamos a hablar sobre el teatro del absurdo. Específicamente vamos a tocar los temas de las características que conforman el teatro del absurdo, eh, el origen y los antecedentes que dieron lugar a que se creara, al igual que su contexto histórico, y finalmente cerraremos con los mayores exponentes del teatro del absurdo. Bueno, las principales características del teatro del absurdo es que carece de un principio lógico. También se ve una actitud rupturista con lo que la literatura que había marcado la sociedad hasta ese momento. Hay una devaluación muy grande del lenguaje, se utilizan frases trilladas, utiliza también juego de palabras y muchas repeticiones. Esto causa que haya una falta de comunicación y no trata de argumentar lo absurdo, sino presentar lo absurdo de la humanidad. También en cuestión de personajes, se ven personajes planos. Se puede alterar la estructura. Normalmente no es una estructura lineal tradicional. Por lo tanto, se altera el orden de la acción para hacer el orden de acción en una secuencia que no es lógica. Es un teatro que utiliza más las imágenes y no los sucesos. Entonces, utiliza el humor y otros elementos para crear situaciones grotescas e inverosímiles y así formar imágenes que den risa y que sean absurdas o que pasen del horror a lo gracioso muy rápido. Los personajes siempre carecen de psicología, son irreflexivos, ilógicos, no tienen autenticidad ni integridad. Normalmente la trama no tiene un significado, son diálogos repetitivos, también hay una falta de secuencia dramática. Todo este teatro se caracteriza por tener rasgos existencialistas, en donde se representa que el humano no es como una persona muy absurda y por lo tanto es lo que representa el teatro. También a veces se utilizan espacios pequeños o determinados y los temas pueden ser como políticos, morales, religiosos y de ese tipo. Ahora, como tal, el teatro del absurdo nace en Europa en el año 1950 con la representación de La cantante calva, hecha por Eugene Ionesco, y eventualmente Samuel Beckett introduce Esperando a Godot en 1953. Cabe destacar que en esta época el término del absurdo era utilizado más de manera despectiva, más allá de un término utilizado de manera filosófica para describir un estilo literario. Y algo muy importante también es que recién había terminado la Segunda Guerra Mundial, dejando a más de 96 millones de muertos, y debido a este conflicto generados por las personas, el crecimiento tecnológico exponencial de la época, se dieron lugar a estos cuestionamientos y, y como que conflictos entre las personas debido a la falla de la lógica racional que se creaba o que se sentía durante la época, debido a que el mundo venía del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki y de los campos de concentración, en lo que demuestra cómo el hombre había permitido atrocidades muy grandes, y en este caso el teatro tenía la necesidad y la responsabilidad de demostrar esta sensación del absurdo o de la incongruencia a través de un género literario. En específico, el teatro del absurdo no surge con un objetivo en concreto al momento de ser creado, porque pues no tiene una temática o no tiene personajes concretos, y pues a final de cuentas carece de sentido y de coherencia, y en esencia lo que busca es violar todos los fundamentos de lo que son las obras tradicionales. Ya eventualmente, esto no es tanto de los antecedentes, sino de lo que surge después, pero en Argentina, en un caso muy similar, el teatro del absurdo surge en los años 70, durante el proceso de reorganización nacional, que también representó un conflicto muy grande para la población argentina de la época. Eso nos lleva a los exponentes más importantes, que como ella dijo es Eugene Ionesco y Samuel Beckett, que se les considera los padres del teatro del absurdo. Y también está Harold Pinter en Londres y Alfred Jarry en Francia, que fueron los que siguieron como esta corriente. Gracias. Gracias.